Desaparecidos, el Duque de Kent. Acababa de dar la 1 de la tarde el 25 de agosto de 1942 cuando un hidroavión Sunderland despegó de las aguas de Cromarty Firth en Escocia con dirección a Islandia. Había 15 hombres a bordo, incluida la tripulación, y un pasajero muy importante, el Duque de Kent. El duque era el hermano menor del rey de Inglaterra, Jorge VI. A la 1:30 del vuelo de 1.450 kilómetros, el Sunderland se sumergió en una densa nube. El piloto no podía fijar su posición. En tierra, un ganadero de ovejas y su hijo escucharon el zumbido del motor del avión. Miraron hacia arriba, pero no vieron nada a través de la niebla. De repente escucharon un impacto sordo seguido por un choque mucho más sonoro. El Sunderland había desaparecido en las tierras altas escocesas. Jorge, el Duque de Kent, nació el 9 de octubre de 1902. Era el cuarto hijo de Jorge, príncipe de Gales, coronado rey en 1910. Tras una infancia convencional y privilegiada como miembro de la familia real británica, el joven Jorge se alistó en la Armada y pasó 10 años de servicio en activo. En noviembre de 1934, Jorge se casó con su prima, la princesa Marina de Grecia. A pesar de su dudoso pasado, que incluía una relación íntima y duradera con el actor y dramaturgo Noel Coward, parecía que hacían buena pareja y compartían una visión del mundo similar. Como muchos otros aristócratas británicos mal orientados de la época, el duque y su nueva mujer eran fervientes admiradores de Adolf Hitler y su nacionalsocialismo particular. Tras la Revolución Rusa de 1917 y el asesinato brutal del zar Nicolás II y su familia al año siguiente, las clases dirigentes temían que el comunismo se extendiese por Europa. El Duque de Kent y sus amigos veían en Hitler y su régimen un escudo ante la creciente amenaza del Este. Se opuso a la visión de Winston Churchill de que la expansión militar alemana sería un desastre para Europa, y consideraba que este político tan directo era un belicista. El duque consideraba que era posible una relación pacífica entre Gran Bretaña y Alemania. Para ello, a mediados y finales de los años 30, hizo varios viajes a Múnich, Alemania, ciudad natal del segundo de Hitler, Rudolf Hess, para discutir con varios nazis de alto nivel. Y cuando la perspectiva de la guerra se acercaba, el duque cenaba regularmente en Londres con Joachim von Ribbentrop, el embajador alemán en Gran Bretaña. El verano de 1939, cuando se preparaba a asumir el cargo de gobernador general de Australia, el duque pensó que podía ser capaz de negociar directamente con Hitler y mantener a Gran Bretaña fuera del inminente conflicto. Pero el 1 de septiembre, sin previo aviso, Hitler envió sus tropas a Polonia. 2 días después, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. Sorprendido por el engaño de Hitler, el duque de Kent cambió sus planes y decidió quedarse en Gran Bretaña para evitar la campaña bélica. Como miembro de la familia real, se le prohibió formar parte del combate militar, así que trabajó en inteligencia naval en el Almirantazgo en Londres. A los pocos meses, el duque cambió a las fuerzas aéreas, renunciando a su rango honorario de general de división del Ejército del Aire para apuntarse como coronel de las fuerzas aéreas. Entre sus responsabilidades estaba visitar las bases militares de todo el país, ver cómo trataban a los hombres y a las mujeres que estaban de servicio y encargarse de los progresos de la guerra. A pesar de su estatus, normalmente el duque aparecía sin avisar, a menudo conduciendo él mismo e insistiendo en que no quería privilegios especiales. Esta forma de actuar informal le hizo tremendamente popular entre el personal a todos los niveles. El verano de 1941 visitó Canadá para observar el proyecto imperial de entrenamiento aéreo en marcha.
Fue el primer miembro de la familia real británica que atravesó el Atlántico en ambas direcciones en un bombardero, un Liberator, llegando a dirigirlo él mismo en algunos momentos. Después, el duque pasó unos días en la Casa Blanca con su buen amigo el presidente Roosevelt, quien había sido padrino del hijo menor del duque. Al año siguiente, a finales de agosto de 1942, pidieron al duque que visitara las bases de las fuerzas aéreas en Islandia, empezando por la capital, Reykjavik. El 24 de agosto él mismo condujo hasta la estación de Euston en Londres, donde junto con 3 compañeros militares cogió un tren hasta la base naval de Invergordon, al nordeste de Escocia. Desde allí el duque planeaba subir a bordo de un hidroavión Sunderland para recorrer los 1.450 kilómetros hasta Islandia. El capitán y piloto principal del avión sería el teniente de aviación Frank Goyan, australiano. Al haber pasado los 2 primeros años de la guerra patrullando el Atlántico y el Mediterráneo, era un oficial altamente experimentado. La tripulación de Goyan durante el vuelo de 7 horas incluiría a un segundo piloto, 2 operadores de radio, 3 artilleros y un oficial de derrota. Por razones de seguridad, a ninguno de ellos se les dijo hasta la noche del 24 de agosto que llevarían a un importante miembro de la familia real británica. Cuando se apresuraban desde la sala de reuniones, poco sabía la tripulación del peligro que les esperaba en las inhóspitas tierras altas escocesas. Poco antes de la 1 de la tarde, el martes 25 de agosto de 1942, el duque de Kent y su partida llegaron hasta el hidroavión Sunderland, junto a Invergordon, en Cromarty Firth. 15 personas subieron a bordo para volar a Islandia. Aunque llovía y el cielo estaba encapotado, nadie pensó que el tiempo fuese tan malo como para considerar posponer la misión. Por tanto, pasada la 1, los motores del Sunderland estaban a pleno rendimiento y el hidroavión comenzó su andadura. Se calculaba que el vuelo de 1.450 kilómetros duraría 7 horas, pero como precaución había combustible para 12 horas. La ruta más directa exigía volar por tierra a la primera parte del viaje, pero eso significaba cruzar las tierras altas escocesas, donde los picos excedían los 900 metros de altura, demasiado para el cargado Sunderland. Por tanto, en vez de ello, el plan de vuelo era despegar de Cromarty Firth, introducirse en Moray Firth y bordear la costa 135 kilómetros dirección nordeste. Entonces girarían al noroeste atravesando Penland Firth y pondrían rumbo a Islandia. El resistente Sunderland de 4 motores podía alcanzar una velocidad de más de 320 kilómetros por hora e iba armado con un cañón, una ametralladora y una carga de profundidad. Como el avión era tan pesado, el despegue fue más largo de lo normal. Pero al fin, Goyan enderezó el avión en el aire, rozando la superficie del agua, hasta que alcanzaron la boca de Cromarty Firth y ascendieron unos 300 metros. Hasta el momento todo iba según el plan. Pero a los 25 minutos, el Sunderland ganaba lentamente altitud y Goyan se sumergió en una espesa nube. Ocasionalmente se vislumbraba el mar y la costa, pero no lo suficiente como para comprobar que iban en la dirección correcta. Inclinó el morro del avión y descendió hasta 365 metros, esperando hacerse una idea visual antes de girar por Penland Firth y continuar hacia Islandia. Pero ahora las nubes parecían incluso más densas, por lo que Goyan descendió aún más. Estaba convencido de que seguía sobre el mar, pero en realidad el avión se dirigía a tierra adentro sobre las tierras altas escocesas. Abajo, David Morrison, ganadero de ovejas, y su hijo Hugh estaban recogiendo el rebaño cuando oyeron el poderoso rugido de un avión volando bajo. Miraron al cielo, pero no pudieron ver nada a través de la niebla. El ruido disminuyó cuando el Sunderland pasó rozando la cumbre de un pico de 275 metros llamado la Roca del Águila.
Pero los Morrison se quedaron horrorizados cuando escucharon un impacto sordo seguido de un choque mucho más ruidoso. Hugh Morrison corrió colina abajo, saltó en su motocicleta y se dirigió al pueblo cercano de Berrydale para buscar ayuda. Una vez que había propagado la noticia del choque, un equipo de voluntarios le siguió a la zona de la Roca del Águila. El equipo de rescate incluía trabajadores de la construcción, agricultores de las montañas, pastores y John Kennedy, el médico local. Pero ninguno halló ni rastro del avión. La niebla era demasiado espesa. Al caer la noche, abandonaron la búsqueda. Se reanudó con las primeras luces. Aunque para entonces el cielo se había despejado, hasta mediodía no pudieron ver los fragmentos de metal humeantes en la base de la Roca del Águila. Pronto el pelotón de búsqueda encontró 14 cuerpos quemados hasta el punto de ser irreconocibles. A poca distancia había otro cadáver. Sin embargo, aparte de un corte profundo en la cabeza, parecía como si estuviese dormido. El doctor Kennedy le reconoció inmediatamente. Era el duque de Kent. Los rescatadores pensaban que habían encontrado todos los cuerpos. No lo sabían, pero había un superviviente, el sargento Andrew Jack, el artillero de cola. Se había salvado del impacto principal al desprenderse la parte trasera del avión. Aunque estaba aturdido y gravemente quemado, Jack consiguió bajar la ladera desierta tambaleándose en busca de ayuda. Finalmente llegó hasta una casita donde le cuidaron hasta que llegaron las autoridades. Pero que Jack sobreviviera se convirtió en un misterio intrigante. El Sunderland había despegado con 15 hombres a bordo, y 15 hombres, incluido el duque de Kent, fueron hallados muertos. Pero con la aparición de Jack son 16, por tanto, ¿quién era el pasajero de más y dónde y cuándo subió a bordo? El misterio aumenta si pensamos que el Sunderland se estrelló a solo 95 kilómetros del lugar de despegue. Había tardado 32 minutos en recorrer esa distancia, al menos 12 minutos más de lo que debería. ¿Aterrizó el avión en el camino? Si es así, ¿dónde? Y lo más importante, ¿por qué? Cuando llegaron a Londres las noticias de que el duque de Kent había muerto en un accidente de avión en Escocia el 25 de agosto de 1942, hubo una gran consternación. El duque era el primer hijo de un rey británico que moría en servicio activo en 500 años. Una cortina de secretismo se cernió inmediatamente y la escena del accidente fue cercada. Se prohibió a la prensa que publicara otra cosa que no fuera una explicación sencilla de la tragedia. Una investigación oficial llevada a cabo al poco tiempo dio lugar a un breve informe que concluía que el avión del duque se estrelló porque el piloto se había desviado de su plan de vuelo original, se había perdido entre las nubes bajas y dirigido hacia tierra elevada. El informe explicaba que el capitán Goyan probablemente y sin saberlo había dirigido el Sunderland tierra adentro por la costa de Berrydale y se había estrellado contra las montañas. El primer impacto que oyeron los ganaderos ovinos había sido de refilón. El avión rebotó en el aire, se puso boca abajo y chocó descontrolado contra la ladera, explotando y rompiéndose en 1000 pedazos, matando a todo el que iba a bordo, excepto Andrew Jack, el artillero de cola. Aparte de ese breve sumario, los resultados de la investigación nunca se revelaron completamente. Los papeles deberían haberse hecho públicos 15 años después, pero hasta este momento siguen sin estar disponibles. Nadie parece conocer su paradero. En 1990, un funcionario de la Oficina Británica de Registros Públicos declaró que pensaba que los papeles podrían haberse llevado a los archivos reales del castillo de Windsor, porque se consideraba un asunto demasiado delicado.
Sin embargo, posteriormente un representante de Windsor lo negó. La versión oficial era que el choque fue producido por un error del piloto. En ese momento no parecía haber otra explicación lógica. Los investigadores no encontraban ningún problema con el avión en sí mismo. El estado de las hélices demostraba que los 4 motores estaban a pleno rendimiento cuando se derrumbó. Pero no todos estaban tan convencidos de que la culpa fuese del capitán Goyan. Era un piloto con mucha experiencia, competente y prudente. La única razón por la que podría haber cambiado la ruta del avión era porque se lo hubieran ordenado. Y nadie podía resolver el mayor misterio de todos. ¿Quién era la 16ª persona que había en el avión? La prensa solo informó de que había un superviviente, no dio ningún otro detalle. Reinaba la especulación. Incluso se rumoreaba que el primer ministro Winston Churchill habría ordenado a los servicios de seguridad británicos que sabotearan el avión porque pensaba que el duque de Kent quería negociar con la Alemania nazi. Otra sugerencia polémica era que el duque había subido a bordo con varias cajas de champán y se había emborrachado completamente en el aire. Entonces habría insistido en tomar el mando y estrellado el avión. Incluso había una historia que decía que el Sunderland había sido atraído a la muerte por mensajes con posiciones falsas de operadores de radio alemanes. A los pocos días del desastre se envió un tren especial desde Londres para recoger el cadáver del duque de Kent. Tras el servicio del funeral en la capilla de San Jorge en Windsor, en el que se decía que Noel Coward había llorado desconsoladamente, el duque fue enterrado en el cementerio real de Frogmore, en los campos del castillo. Un simple monumento de piedra, pagado por la mujer del duque, Marina, marca el lúgubre lugar de las tierras altas escocesas en el que murió. En ese punto debería haberse quedado la historia, pero en el año 2001, 3 autores británicos, Lynn Picknett, Clive Prince y Stephen Pryor, aseguraron haber resuelto el misterio de 60 años. En su libro Doble Rasero, aseguran que el 16º hombre a bordo del Sunderland condenado era probablemente Rudolf Hess, segundo de la Alemania nazi y amigo cercano de Adolf Hitler. Hess no quería realmente que hubiese paz entre Gran Bretaña y Alemania. Realizó un vuelo secreto a Escocia el 10 de mayo de 1941, esperando discutir ciertos temas con el duque de Hamilton. Pero cuando se aproximaba a Glasgow, se desorientó y se vio obligado a saltar en paracaídas. Hess trabajaba con la ilusión de que Hamilton, así como otros aristócratas británicos, pudieran influir en el resultado de la guerra. Creía que si el gobierno británico estaba preparado para permitir a Alemania dominar Europa y Rusia, entonces Alemania no tendría ninguna objeción en que Gran Bretaña mantuviese el control sobre su enorme imperio en el exterior. Se dice que Winston Churchill quedó sorprendido ante una propuesta tan vergonzosa, pero al mismo tiempo sabía que habría quien estuviera de acuerdo, entre ellos el hermano mayor de Jorge VI, el duque de Windsor, y su hermano pequeño, el duque de Kent. Pero Hess no llegó a ningún lado. No se reunió con nadie excepto con las tropas que le arrestaron cuando llegó, las autoridades policiales y el personal militar que le interrogó posteriormente. En vez de evitar la paz, Hess fue llevado a prisión. O tal vez no. Los autores, Picknett, Prince y Pryor, sugieren que Hess fue retenido en un escondrijo secreto en Escocia, mientras que un doble descerebrado ocupó su puesto en la celda de la prisión. Dan a entender que después Hess se reunió con el duque de Kent y trazó un plan para volar a la Suecia neutral, donde iban a discutir sobre la paz con un grupo de dirigentes nazis. Así que al poco tiempo de abandonar Invergordon, el 25 de agosto de 1942, en lo que se suponía que era un vuelo rutinario a Islandia, supuestamente el Sunderland aterrizó de nuevo y recogió a Hess en un lago remoto.
Esto encajaría con el hecho de que aparentemente el avión tardase 32 minutos en recorrer 95 kilómetros. El capitán Goyan no tendría ni idea de que se dirigían a Suecia hasta que el duque de Kent ordenara un repentino cambio de rumbo. Entonces sucedió el desastre y el avión se estrelló cuando el piloto se desorientó con las nubes bajas y voló a tierra alta pocos kilómetros tierra adentro. Aunque muchos consideran que la versión de los tres autores es convincente, al no haber ninguna prueba concreta, no deja de ser nada más que una teoría interesante. Aparte de decir que no recordaba nada del accidente, Andrew Jack se negó a hablar sobre el asunto hasta su muerte en 1978, por lo que su familia especulaba con que habría jurado mantener el secreto. Por tanto, a no ser que los papeles ocultos que se sigue rumoreando que están en el castillo de Windsor se hagan públicos, la verdad sobre la muerte del duque de Kent continuará siendo un misterio en los años venideros.